A la luz de la lámpara. Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara. Ya vamos terminando, ¿sí?, esta sección de los viajes misioneros de Pablo, el segundo recorrido por el viaje. Luego de esto nos tomaremos una pausa, un par de meses, y el año que viene retomaremos el tercer viaje, ¿sí?, del apóstol Pablo. Pero ya vimos el video anterior, en el programa anterior, que Pablo y Silas estuvieron en Berea y de allí se dirigió eh, Pablo solo, porque fue perseguido, llegó hasta la ciudad de Atenas. Y debido a que este espacio trata de no hacer muy largos los videos, para que no sean muy pesados, no vamos a tratar en tanta profundidad esta ciudad, que cualquiera sabe que fue la cuna de la política, la democracia y de la vida en sociedad, que cuenta con más de 3.000 años de historia, es decir, podríamos estar hablando horas y horas y horas de Atenas, de sus escritores, de sus filósofos, artistas, dramaturgos, escultores, guerreros y un larguísimo etcétera, y podríamos tocar solamente la punta del iceberg, ni hablar de los restos arqueológicos que nos llegaron, tal vez solo comparable con la tierra de Israel. Así de rica es la historia de Atenas. Así que, como es costumbre, vamos a hablar brevemente de ella para luego centrarnos en lo que ocurrió con Pablo en dicha ciudad. El nombre de Atenas no se ha llegado a una conclusión de dónde proviene. Solo se sabe que, a ciencia cierta, que es que la diosa Atenea tomó el nombre de la ciudad y no la ciudad el nombre de la diosa. Se sabe que desde alrededor de los años 1400 antes de Cristo, Atenas se convirtió en una ciudad importante, y al llegar el año 500 antes de Cristo llega a su cúspide, cuando se llega al concepto de democracia, y de allí comienza su declive con las invasiones de los persas, la derrota a mano de los espartanos en el año 431, y el crecimiento del imperio macedonio le hicieron menguar, y pasa relativamente desapercibida los próximos siglos, para en el año 529, ya después de Cristo, se cierran las escuelas de filosofía definitivamente. Entre los siglos 13 y 14, 13 y 15, Atenas estuvo en su peor momento, pasando de mano en mano entre bizantinos, latinos, franceses, españoles y otomanos. En un punto llegó a tener tan solo 4.000 habitantes, así de destruida llegó a quedar esa pobre ciudad, ¿sí? En 1687, Venecia, el imperio de Venecia, bombardeó Atenas, destruyendo parte de su famosísimo Partenón. No fue recién hasta la edad contemporánea que Atenas volvió a crecer y fortalecerse política y económicamente. De igual modo estuvo controlada por los otomanos hasta 1922, cuando con el Tratado de Lausana se independizaron definitivamente de ellos. Pero de igual modo estuvo ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez después de Israel, como dije al principio, Atenas sea el lugar con más lugares arqueológicos del mundo, con varios lugares como patrimonio de la humanidad, principalmente el Partenón, que es un templo a la diosa Atenea, construido entre los años 447 a.C. y el 432 a.C. Es decir, cuando en la Biblia se escribía las historias de Esdras y Nehemías, el Partenón fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Por último, los griegos tenían una gran cantidad de dioses y que eran casi los mismos que tenían los romanos, pero con otros nombres. El panteón griego estaba dominado por los 12 dioses olímpicos, presididos por Zeus. La docena estaba formada por 10 dioses fijos: Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa.
y dos variables elegidos entre Hades, el dios de la guerra, Dionisos, Demeter y Hestia. Se, se imaginaba a estos dioses habitando en el monte Olimpo, donde a veces se reunían para decidir el destino de los hombres. Y bien, ahora ya que tenemos un poco de contexto de, de Atenas y de lo que se vivía allí día a día, veremos lo que ocurrió con Pablo en dicha ciudad. Así que pasaremos rápidamente a Hechos, capítulo 17, el versículo 16, que es donde nos quedamos en el programa anterior. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo que fueran a Pablo a Atenas. Mientras esperaba, el apóstol pudo recorrer la ciudad y veía cómo estaba entregada a la idolatría. Podía ver las distintas escuelas filosóficas, los elaborados edificios públicos, las numerosas estatuas de dioses que adornaban las calles y los magníficos templos que inundaban la ciudad. A una persona terriblemente celosa del Evangelio, como lo era Pablo, no podía nada menos que hervirle la sangre ver todo esto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Como era su costumbre, Pablo comenzó con los judíos y los piadosos, no fue directamente por los paganos y los gentiles. Y esto es algo que muchos cristianos que quieren evangelizar hacen. Van directamente a los paganos o ateos tratando de convencerlos cuando aún ellos no están preparados para este trabajo. Cristo dijo que no hay que echar las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio es un tesoro valiosísimo, como la perla. Y hay aquellos que en vano gastan sus energías tratando de convertir a aquellos que están totalmente perdidos en el mundo. Lo mismo que dijo Judas en los versos 22 y 23, vamos a leerlo. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay personas que creen, pero dudan. En estos hay que gastar nuestras energías, pero hay quienes que no creen y no creerán, por lo que no debemos malgastar nuestro tiempo y esfuerzo en tratar de convencerlos. Pero ¿cómo distinguir entre uno y otro? Bueno, hay que ser astuto y esperar que el Espíritu Santo obre y nos guíe, ¿sí? O sea, por sus frutos lo conoceréis. Seguimos leyendo el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Los dogmas más fuertes en ese momento en Atenas era el epicureísmo y el estoicismo, movimientos filosóficos ambos nacidos alrededor del siglo III a.C. Estas dos facciones estaban enfrentadas entre sí. Los epicúreos básicamente creían que alcanzar el placer, evitar el dolor y el sufrimiento era el mayor objetivo en la vida del ser humano, eran materialistas y ateos. Mientras que los estoicos creían en las leyes de causa y efecto, que las cosas suceden porque sí y que no podemos hacer nada para evitarlas, y solo podemos meditar en ellas y decidir qué hacer en dicho momento. No creían en la resurrección, en este aspecto eran igual que los saduceos. Verso 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Si bien la plaza era lugar de reunión común donde transitaban las masas, el Areópago era el lugar más indicado para Pablo. Este era una elevación donde se juzgaba los casos más severos, como por ejemplo el juicio de Sócrates en el 399 a.C., a quien se le condenó a muerte por introducir nuevos dioses y a agitar a los jóvenes. La muerte del filósofo fue por envenenamiento mediante la cicuta, una hierba tóxica.
Otros creen que este Areópago no era en realidad el mismo lugar, sino que se le llamaba así al cuerpo de personas que lo componían, como por ejemplo el Sanedrín. La razón para esto es que se cree que ya estas reuniones no se celebraban más en el Areópago, sino en el pórtico real del Ágora. Pablo se convertía en el nuevo Sócrates, pero aquí no hubo juicio, sino una exposición. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Lucas hace una acotación propia diciendo que los atenienses eran muy curiosos, cosa que estaba arraigada en su ADN desde tiempos muy remotos. Tal vez sin ellos no se hubiesen descubierto muchas cosas, como por ejemplo, ya hablamos de los filósofos, pero también tenemos médicos, políticos, escritores y artistas. Como dije, eh, podríamos estar horas hablando de la importancia de los atenienses en general, que no terminaríamos, ¿sí? Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Comenzar adulando a los presentes era muy común en los discursos. También lo pueden leer en las magníficas obras de Santiago Posteguillo sobre la vida de Publio Cornelio Escipión, cuando los senadores hablaban en frente al Senado romano. Este escritor lo recrea con una pasión asombrosa, así como si fuesen las propias palabras de los senadores y no una ficción novelesca. Así que les súper recomiendo sus libros. Son bastante gruesos, bastante largos, pero son espectaculares. A mí la verdad me encantaron. Así que no sabemos qué multitud se pudo haber congregado a su alrededor, pero el decir que eran muy religiosos tal vez fuese para aguijonear un poco a los estoicos, quienes, como dije, eran ateos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Como los atenienses eran muy supersticiosos, tenían altares y templos de casi cualquier deidad, propia o extranjera. Entonces existía este altar al Dios no conocido, que bien podría ser Jehová o podría ser cualquier otro. Pero Pablo que usara a propósito para decir este discurso. O sea, él está usando tal vez a propósito esta inscripción que podría ser para Jehová, el Dios de Israel, o podría ser para cualquier otra deidad desconocida, ¿sí? o pagana. Verso 24. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo hace buen uso de sus palabras hablando acerca de la creación y presentándoles al Dios creador, dejando a los dioses griegos, quienes en su mayoría eran dioses de destrucción o estaban relacionados con las bajas pasiones del hombre. Los epicúreos eran ateos, por lo tanto desechaban a un Dios creador, y los estoicos creían en una gran variedad de dioses y que éste era parte indivisible de la misma. Para los gentiles que no creen en la palabra de Dios, es locura creer en un Dios creador del universo y de todo lo que contiene. Pablo echa por tierra entonces sus teorías con un magnífico discurso que incluso tenía respaldo en el Antiguo Testamento. Dice versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Esta frase pertenece al poeta cretense Epiménides, quien también tiene una frase más famosa, la cual era: todos los cretenses son unos mentirosos, lo cual dio origen a la paradoja de Epiménides, que él siendo cretense dice esto. Entonces quiere decir que estaba mintiendo diciendo la verdad. Esto nos demuestra lo instruido también que era Pablo, que no solo era un gran conocedor de las Escrituras, sino también de la cultura en general. Esto también debería servir para aquellos fariseos, cristianos fariseos, como lo decimos, que creen solamente que hay que leer la Biblia y solo la Biblia. Leer cultura general hace que nuestros mensajes sean más ricos en contenido. O sea, yo podría estar, si les hablara acerca de los estoicos y los epicúreos solamente por lo que dice la Biblia, no estaría completando todo porque en la Biblia no hay información acerca de esta gente, de estos, de estas escuelas filosóficas. Entonces no sería tan rico mi discurso, ¿sí? Entonces, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquellos ya convertidos pasan a ser parte del linaje de Dios. Esta palabra en griego, que es genos, la cual se describe como que ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. De sobra conocemos que Dios nunca se mostró a los hombres para que no hagamos imagen ni escultura para que le adoremos. Pero los hombres se empeñan en hacerlo. Necesitan palpar y ver a su Dios. Isaías capítulo 44, los versículos del 9 al 20 nos da una descripción perfecta de esto. Hoy ya no sea una escultura, tal vez pensemos que nosotros no adoramos a imágenes, pero cualquier cosa, ya lo hemos dicho muchas veces en los programas de Alfa y Omega, lo he dicho aquí A la luz de la lámpara, cualquier cosa que pongamos por delante de Dios es idolatría, sea el trabajo, sea el dinero, sean cosas materiales, incluso la propia familia, ¿sí? O sea, todo lo que pongamos por delante de Dios es idolatría. Entonces, los invito a leer cuidadosamente Isaías capítulo 44, como dije, versículos 9 al 20. Versículo 30 de este mismo Hechos capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo no escatimó esfuerzos en tratar de convertir a los atenienses de su error. No se guardó absolutamente nada, desde hablar de la creación y de que hay un solo Dios vivo, hasta llegar al juicio en que aquellos que no se arrepientan serán castigados y juzgados. Versículo 32, ya para ir finalizando. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El trabajo de Pablo en Atenas no fue para nada en vano, pues algunas personas sí se convirtieron, como este Dionisio el Areopagita, que debía ser una persona distinguida para ocupar tal cargo. Lo que sí llama la atención es que esta Dámaris se haya convertido, puesto que a pesar de las libertades que brindaban los griegos, el Areópago era un lugar para hombres. Y este sería otro punto a favor, como dije antes, que el lugar donde se llevó a cabo el discurso de Pablo fue en el pórtico real y no en el Areópago original. Esta Dámaris pudo ser una mujer cualquiera que estaba comprando en el mercado, aunque hay quienes dicen que las únicas mujeres que merodeaban alrededor de los edificios públicos eran las prostitutas en busca de clientes.
Así que no podemos saber a ciencia cierta quién era esta Damaris y qué fue de ella, ¿sí? O qué fue de los demás hermanos, porque tampoco tenemos alguna idea de, de algún conocimiento sobre alguna iglesia cristiana allí en Atenas, ni de alguna carta dirigida a esta ciudad, por lo que podemos suponer que no hubo iglesia allí. Y no sabemos qué fue de estos hermanos convertidos y de allí y qué alcance real tuvo el Evangelio en esa ciudad. Así que ya vamos a ir terminando entonces y nos queda una última ciudad que es Pablo en Corinto, en el capítulo 18, que lo veremos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.